Este es el fraude educativo. Esto es el fraude educativo. Porque no solamente tenemos un sistema que no está enseñando lo que tiene que enseñar, sino que enfatiza ese no enseñar en los que menos quieren. Aumenta la desigualdad, no la reduce. Estamos aumentando la desigualdad. Y eso es un fraude. Ahora, para salvarlos a todos, ¿cuántos de ustedes conocían estos números? No me digan si más o menos sabían que se levantaba mal, sino realmente, ¿cuántos, levanten la mano, cuántos sabían de esto? Un 15%. Los que levantaron la mano, les digo, son más responsables que nosotros. Así que sean... Perdón, si no estamos colaborando. Por supuesto, si no están colaborando. Pero ahora vamos a comprometer un poquito más. Este es el fraude educativo y esto es el enorme problema que tenemos que enfrentar. Porque el problema que tenemos es que la gente no lo sabe. Y los que lo tenemos que decir, no lo estamos diciendo como lo deberíamos decir. La principal responsabilidad es nuestra. Porque el problema que tiene la educación es que cuando anda mal, las víctimas de la mala educación no se cuentan tan fácilmente. Cuando hay problemas en el transporte, las víctimas se cuentan. Cuando hay problemas con la inseguridad, las víctimas se cuentan. Pero no están en las escuelas los cuerpos de los jóvenes que están afectados por la mala educación, que son jóvenes que quizás cayeron en la drogadicción, en el delito, que están desempleados y dependen de un plan social. Esos jóvenes no están referenciados a la escuela. Sarmiento decía que el problema del bien educación es que el que no lo tiene, no lo puede mandar. Y ahí está el fraude. Los padres de estos niños y niñas y jóvenes no están pudiendo demandar porque no se dan cuenta que sus hijos no están siendo educados. Se dan cuenta cuando es demasiado tarde. Se dan cuenta cuando ese hijo abandona el secundario, la mitad de los jóvenes lo hace, porque no puede seguir avanzando. Se dan cuenta cuando ese joven trata de ir a la universidad y se traba en el CBC, en el ciclo básico, o no pasa el examen de ingreso. Allí se dan cuenta que la educación que recibieron sus hijos no era la que esperaban, que la promesa que nosotros los políticos le estamos haciendo, de que cuando llegan a los 3, 4 años, con sus hijitos de 3 o 4 años en la escuela, y nosotros le decimos, dénoslo, en 13 o 14 años se los vamos a devolver listos para ser ciudadanos libres, no la estamos cumpliendo. Y lo grave, y lo que hace más grave este fraude, es que no lo estamos haciendo porque cuando sale del sistema 14 años después, el ministro no es ministro, el gobernador no es gobernador, el presidente no es presidente. Y entonces no hay a quién ir a reclamar. Y Sarmiento lo decía porque era un llamado de atención. Los que tenemos educación somos los que debemos demandar educación. Porque no importa la educación que le demos a nuestros hijos. Si nuestros hijos la educación que están recibiendo es excelente, pero hoy en una sociedad donde 3 de cada 4 jóvenes o de 3 de cada 4 miembros no puede leer el diario y hacer su interpretación de los hechos, y depende de la interpretación de un tercero, esa sociedad donde van a vivir nuestros hijos es una sociedad peor de la que nosotros estamos viviendo. Por eso nosotros debemos demandar educación. Y esa es la convocatoria. Porque este fraude se puede terminar. Porque no hace falta que haya más víctimas. Porque hoy hay docentes que están haciendo, docentes, directivos, supervisores, que están haciendo un esfuerzo tremendo y transformando la realidad de niños y niñas en las peores condiciones. Niños y niñas que algunos docentes por ahí dicen no pueden y otros dicen sí pueden. Y les transformamos la realidad. Y no pasa solamente en la ciudad de Buenos Aires, pasa en todo el país. Pero no pasa lo suficiente. Porque no lo estamos demandando. Porque no estamos pidiendo a cada dirigente político que diga qué va a hacer con la educación. Porque no estamos exigiendo saber qué pasa en la educación. Porque no estamos exigiendo
medir estos resultados. 25% de inflación, 25% de jóvenes de 18 años que comprenden textos. ¿Qué pasa si el número ese apareciera en la tapa de los diarios todos los días, como aparece en el índice de inflación? ¿Lo demandaríamos más? ¿Nos preocuparía tanto como la inflación o nos preocuparía más? Para nosotros, para Mauricio, para mí, es mucho más preocupante ese 25%. Porque parte de ese 75% no comprende el problema de la inflación. Porque parte de ese 75% no entiende que tiene que pedir que haya menos inflación. Porque parte del 75% puede ser engañado cuando le transforman las cifras. Por eso es tan importante exigir que nos digan cómo vamos. Pero para saber y poder decir cómo vamos, tenemos que evaluar. Evaluar. Tomar examen. No hay que tenerle miedo a la evaluación. Y parecería que hay en algunos sectores miedo a la evaluación. Y nosotros hemos construido una realidad en donde en la ciudad estamos pudiendo evaluar sin conflicto. Porque conseguimos que los miedos que existían a la utilización de una evaluación para perseguir, para penalizar, se viera que no eran tales. Que no había que tener ese miedo. Que la evaluación es un diagnóstico. No va a corregir los errores que tenemos, ni va a corregir los problemas que tenemos. La evaluación nos va a decir que tenemos problemas o que se están cometiendo errores. Si me golpeo la pierna y me duele mucho y me cuesta caminar, me saco una radiografía. La radiografía no me resuelve el problema del hueso, pero por lo menos me dice que me tiene que poner un yeso. Si no me saco la radiografía y sigo caminando, puedo tener el problema de por vida. Cuando no evaluamos al sistema, cuando no publicamos estos resultados, cuando no son moneda corriente y discusión de todos los días, los resultados del sistema educativo, estamos caminando rengos y podemos quedarnos sin poder caminar.